Bueno, seguimos en el Gílico y como te prometimos, seguimos un poquito con el caso del accidente de la actriz Patricia Scheuer. Ajá. Y estamos en línea con Roberto Re, él es médico psiquiatra, y le vamos a preguntar qué cree él que pudo pasarle a esta señora que declaró que tuvo una desconexión de tiempo y espacio. Sí. Hola Roberto, Ivana Viale y Alexis Elener te saludan, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Bueno, gracias por esta invitación para participar con Gracias ustedes. a usted. No, por favor. Y bueno, Sí. en primer lugar tenemos que decir que la medicina es ciencia médica y por lo tanto se rige por el paradigma científico. Sí. Ujú. Y también, además de ciencia, es arte conjetural. Por lo tanto, todo lo que podemos hablar a partir de ahora tiene que ver un poco con la conjetura también. Claro. Es cierto que la crónica reporta claramente de estos días que esta persona perdió el conocimiento en forma transitoria. Sí. Y como consecuencia de lo cual, su vehículo... Sí, atropelló a una persona, sí. Exactamente, no pudo doblar, siguió de largo y atropelló a una persona. Ujú. La conductora no reporta conciencia de eso. Y además, como un dato anterior, estaba en tratamiento psicológico-psiquiátrico con medicación. Sí. Ajá. Había consultado a distintos especialistas. Le habían hecho algunos estudios pertinentes y le habían dicho que no tenía nada. Sí. Esto evidentemente para el común denominador de la gente, podríamos decir de que el argumento de que perdió la conciencia, el argumento de que estamos frente a una despersonalización y una desrealización, es un argumento poco válido. Sin embargo, es poco válido. Okay. No, para el común de la gente. Para claro, el común de la gente. Okay. Ya me parecía. Claro, como que no se cree, claro, ya entendimos. Claro, como si fuera un argumento de la defensa. Entiendo, como una estrategia para zafar, digamos. Ahora, usted... Sin embargo, sí. No, que usted si me puede decir las características, ¿no? De la desrealización, despersonalización. Sí, con mucho gusto. Antes de eso, si me dejan completar un poquito la idea. Adelante. Después vamos a los síntomas. Sí. Bueno, aparentemente, conjuntamente con esta realidad, la conductora estaba en tratamiento con algún tipo de medicamentos, ansiolíticos y antidepresivos, por haber tenido en forma crónica ansiedad y depresión. Sí. La pregunta es si los ansiolíticos o los antidepresivos pueden llevar a un cuadro de despersonalización y de desrealización negativo. Es decir, se puede conducir con medicamentos negativos. No se puede conducir. Sin embargo, cuando uno hace la denuncia previa de que está tomando a las autoridades del registro... para sacar la licencia a conducir. Para sacar la matrícula, uno dice que está tomando medicamentos, se le pide la dosis, y si la dosis es baja, hay nivel de tolerancia como para poder... Claro, porque te bajan los reflejos y un montón de cosas la medicación. Te bajan los reflejos, exactamente. Pero no te va a perder la conciencia, a no ser que, sea tan alta la dosis que te provoca el sueño. Claro. Y, lo cierto es que hay una cuestión para poder entender la complejidad de estos cuadros, que en general no es muy bien conocido en la Argentina. Hay un cuadro que se da con ansiedad, con depresión y conjuntamente con algunas veces con crisis de pánico, algunas veces acompañado o no de agorafobia, miedo a salir a la calle, y otras veces acompañado de despersonalización y desrealización, síntomas muy compatibles con los trastornos de ansiedad y especialmente con los trastornos de pánico. Claro, tal cual, sí. Estos cuadros
ya se conocen en el mundo, y fue descrito por primera vez en 1959. Yo no digo que sea el cuadro, digo que es altamente probable, sí, claro. por Sí. los registros periodísticos, digo, Obvio, ¿no? por supuesto. Sí. Entonces, un psiquiatra inglés, Sir Martin Roth, en 1959 describe el cuadro de despersonalización y desrealización conjuntamente con ansiedad, depresión, pánico, y que estos cuadros provocan sobre todo la despersonalización y después la desrealización, que se dan concomitantemente, Sí. provocan un estado de estupor y de pérdida de la Sí. conciencia, que hace que la persona se sienta en una situación, podríamos decir, atrapada, en una situación de que en realidad no sabe lo que le acontece. Ajá. ¿Qué es ahora sí vamos a decir Bueno. qué es la despersonalización y qué es la desrealización? Sí. La persona todos nosotros tenemos una personalidad, decimos. Sí. Es una estructura dinámica, permanente, sostenida en el tiempo, que nos permite saber que soy yo y que Sí. estoy en el mundo. Sí. Esto podríamos decir que es una organización interna de la persona, que se llama de la personalidad, Ajá. y que da lugar a un registro, es decir, de plenitud de la conciencia, que tengo nombre, apellido, Sí. número de documento, identidades, familias, historias, biografía, etcétera. Esto es, podríamos decir, una realización propia del yo, Sí. que tiene una función adintra de la estructura psíquica. Claro. Esa es la personalización. Sí. Sí. La despersonalización es la ausencia de esa organización dinámica. Claro. Es decir, pierdo contacto con mi yo interior y no sé lo que me acontece. Claro. Por el contrario, la desrealización es una visión del mundo, de la realidad del mundo, por eso es realidad, que me permite, la realización, que me permite comprender el mundo y las circunstancias, comprender dónde estoy, Claro. comprender, si hay sol, si hay nubes, El tiempo y espacio sería. Tiempo y espacio, exactamente. Estas dos conjunciones, ad intra y ad extra, se dan conjuntamente con el estado de conciencia. Bien. En los estados de despersonalización y de desrealización, la persona pierde esos dos estados. Sí. Generalmente se dan juntos y se pueden dar con cierta repitencia en el tiempo. Parece que esta persona, por los antecedentes también que registraron la crónica, dice que en alguna oportunidad ya dentro de su casa le había acontecido. Sí. Claro. Que por ese motivo había ido a centros de alta complejidad y le dijeron que no tenía nada. Claro, si Sí. en ese momento No le pasó, claro. no le pasó, entonces no tenía nada pese a haber hecho esos estudios. Pero hay que ver qué tipo de estudios se hicieron. Claro. Es Do- decir, Doctor, yo le quería preguntar, pero cuando le pasa a la persona la desrealización y la despersonalización, justo estábamos discutiendo con Ivana, una persona está manejando, porque dicen se desvaneció, yo me imagino se desvaneció, algo físico que como que se le agacha la cabeza y pierde el conocimiento. En este caso, físicamente, ¿qué pasa? O la persona sigue manejando, pero su cabeza está en otro lado. Lo dije así burdamente, lo expliqué así. Sí, muy burdamente. está Por muy eso. bien explicado. ¿Está bien explicado? Está muy bien explicado. Buah. Está muy bien explicado porque la persona, digamos, no toma conciencia Sí. de que perdió la conciencia. Claro. Es como si fuera, es como si estuviera En otro lado. Claro, exacto. en otro lado. O sea, la mente está en otro lado. La mente está en otro lado. Es como, exactamente. yo le O sea, le estaba yo me lo diciendo, imagino, sigue manejando, pero la cabeza en otro lado. a eso es como, voy. es como verlo desde afuera, como Claro. ver el mundo desde afuera. Creo yo que es eso. Es así. Es así. Porque la despersonalización, es decir, me veo
desde afuera y no sé quién soy. Claro, digamos, ¿no? Claro, yo no me reconozco. Claro. No me reconozco. Y la desrealización es una cuestión sensitiva que no siento nada y no siento, no estoy con activación de conciencia de sentir, porque somos seres sintientes además, que sentimos a través de justamente los órganos de los sentidos, vista, oído, tacto, gusto, y entonces pierdo el contacto de todo eso. Es como se me bloquea el sistema, para decirlo en términos digamos actuales, es decir, se me colgó el sistema. Sí. Ahora, legalmente, justo hace un ratito hablamos con un abogado también para tratar de entender la cuestión, obviamente legal. ¿Cómo se demuestra que uno tuvo desrealización y despersonalización? ¿Es re difícil o no? Es muy difícil, pero habría que realizar estudios de complejidad, de mucha complejidad, porque estos problemas en realidad son trastornos disfuncionales periódicos de ciertas regiones del cerebro. Claro. Ciertas regiones, especialmente de la conciencia cerebral, que están... El cerebro es un órgano muy complejo, como ustedes pueden comprender, pero que por otro lado tiene asociaciones y asocia corteza cerebral, corteza cognitiva, corteza frontal y prefrontal, corteza temporal, emocional, y por otro lado con otros núcleos profundos de el mismo cerebro, y que esas conexiones hay que estudiarlas con distintos estudios complejos de neurociencia. Ahora, las neurociencias han avanzado mucho en esto y es un poco más que la simple psicología tradicional. ¿Me explico? Ahora sí, pregúntenme. Sí, no, yo lo que le quería decir es que es muy, muy difícil de detectar sin el relato del paciente, o sea, uno se da cuenta por lo que cuenta la persona que le está pasando. Si no, para mí, es lo que yo pienso, no sale en algún estudio. Tenés eso, claro. Claro, es muy particular, muy propio de cada uno. Y es difícil de entenderlo también. Por eso. Porque si vos te dicen tenés ansiedad, ataque de pánico, más o menos sabemos las características. Por eso, el que no lo tuvo no sabe lo que es. El que lo tuvo sí sabe lo que es y sabe que los demás no entienden nada. Y es difícil de entender. Claro, entonces, bueno, ya de explicar tanto cómo es, uno se agota. Entonces ya deja, lo dejas, sí, obviamente. No, que quizás no tiene episodios tan seguidos de esos. Sí. La persona que lo padece, doctor, ¿puede ser que sean esporádicos esos episodios? Sí. Son esporádicos, sí. Claro. Son esporádicos circunstanciales, tienden a repetirse en el tiempo, y por otro lado, no hay un patrón de ocurrencia dado por un epifenómeno anterior solo. Por ejemplo, la persona puede haber movido la cabeza con un movimiento de cabeza y puede desencadenar un cuadro de esa naturaleza, neurobiológico. No sabía eso. Claro, también puede el estrés, también una situación emocional determinada, también la falta de sueño, que puede también ser un estímulo negativo. Hay múltiples factores descritos por este psiquiatra Ross, que permitió que la reina de Inglaterra le diera el título de caballero. No es un tema menor. No, Lo por que supuesto. pasa es que aunque es un cuadro de poca relevancia epidemiológica, quien lo tiene realmente puede transcurrir muchos años sin diagnóstico. Claro. Claro, es verdad, es cierto. ¿Y con qué se trata? ¿Se trata como una afección de ansiedad? Por ejemplo, con ansiolíticos y antidepresivos. Bueno, primero hay que llegar a un diagnóstico racional. Obvio. Sí, porque cuando hay disparos de tipo noradrenérgico en la persona, es decir, ustedes saben que hay distintas vías neuroquímicas que estimulan o bloquean ciertas señales del cerebro,
serotonina, noradrenalina, claro. Dopamina, etcétera. Sí. Bueno, hay que ver si hay alguna alteración en algún neurotransmisor, por un lado. Hay que ver si hay alteraciones también bioeléctricas del cerebro en alguna región. Hay que, por supuesto, ponerlo al paciente en estudios a través del tiempo, es decir, de Holters de tipo electroencefalográfico, que le permitan, es decir, estudiarlo en distintas circunstancias. Pero, doctor, disculpe, hoy en día, o sea, yo no veo que sea así en ningún caso, o sea, los psiquiatras medican, sí, los psiquiatras dicen esto es ansiedad, esto es pánico, clonazepam con... Pero algunos te dicen que hagas tu chequeo médico primero. Pero un chequeo médico que no llega a las profundidades que está diciendo el doctor. Bueno, el no doctor es tan profundo. Es tan excelente doctor que te manda a hacer eso. Está bien, pero yo te estoy contando, les cuento cómo son ahora las nuevas técnicas de los psiquiatras. O sea, te medican, obviamente te mandan a hacer un chequeo básico y te medican y listo. Y seguimos así. Bueno, sí. Muy importante lo que estás diciendo, porque en realidad no tenemos que olvidar de que la psiquiatría es una especialidad médica y se rige por el paradigma médico y sobre todo hoy en día por el paradigma de las neurociencias. Entonces, no es solamente ver un paciente y medicarlo sintomáticamente, sino que hay que buscar la causa para poder entender la consecuencia. Claro. Y para eso la psiquiatría ha avanzado mucho, y esto es un tema realmente de educación pública, de psicoeducación, decimos nosotros en la red Sanar, que tiene que ver justamente con concientizar al público y también a los profesionales de que en realidad los pacientes deben ser estudiados fehacientemente para poder realmente comprender la causa y a partir de ahí abordar las consecuencias. Porque si vamos solamente a hacer tratamientos sintomáticos de consecuencias, muchas veces podemos cometer errores que también alteran la dinámica, la calidad de vida y también la responsabilidad civil y penal de las personas. Claro. Bueno, Roberto, súper completa agradecemos muchísimo. La descripción y muchísimas gracias. Que tengas buen domingo. Hasta pronto. Hasta pronto. Chau. Bueno, pasaba el doctor y psiquiatra, por supuesto, Roberto Re, explicando la parte, digamos, de salud mental que podía haber sucedido con esta actriz que chocó, tratando de imaginarnos, ¿no? La situación, qué difícil que es. Que vos tenés que explicar que estás manejando y de repente tu mente se fue a otro lado. Y bueno, pero hoy en día atropellaste a una persona. Es muy común y muy conocido. Yo lo escucho más seguido eso. Lo escucho más seguido en personas que le pasan, que hablan de que siento como que estoy caminando, pero como que me veo de afuera. Claro, tal cual, que es una sensación horrible, que es una cosa que... Y después como que en realidad ya volviste y seguís caminando. ¿No? Es por momentos. Es por momentos, pero si estás bien medicado, si te medican bien, salís del cuadro. Si estás con una medicación que qué sé yo, más o menos, y es difícil. Bueno, eso que hablás vos de los psiquiatras que te dicen, tomate esto, bueno, es que eso está mal. Esto yo lo veo. Eso hay que tener mucho cuidado. Y hay que consultar siempre al médico de cabecera. Que primero te haga todos los análisis, ¿cómo dice? Los análisis de sangre, cardiológico, tomografía computadas, el del oído, resonancia, lo del oído, porque mucha gente dice, estoy mareado, me gira todo, y a veces no es el oído, porque sino es la propia ansiedad que afecta. Para que la gente lo entienda, a ver si los trastornos de ansiedad, a ver si lo explico bien, son psicosomáticos, ¿no? O sea, tenés la ansiedad y te afecta al cuerpo. Entonces vos te haces el estudio y no tenés nada. Entonces, y ahí es donde te empieza a dar el doble de ansiedad, porque a mí me sigue girando todo, ¿cómo no tengo nada? Tal cual. Por suerte que está más estudiado, como vos contás, hay que saber medicar bien, ¿no? Porque la gente relata ciertas cosas, fui al Fleni, fui acá, fui allá, no tengo nada físico. ¿Qué hago? ¿Entendés? Entonces te vuelves loco. Hay que tener mucho cuidado con eso, ser continente con los pacientes
y bueno, y llegar a un diagnóstico lo antes posible, porque si se extiende en el tiempo y la persona sufre y además es como que los síntomas tardan más en irse después. Claro. Así que bueno, Pero qué difícil, vuelvo a eso, qué difícil es comprobar legalmente que tuvo una despersonalización y desrealización. Sí. Eso para mí es más estrategia del abogado, que supongo sabrá, o por los antecedentes de la señora que declaró que ella ya tuvo estos episodios. Ahora, si ya tuvo estos episodios, no tendría que manejar. Pero a ver, si es un episodio que hace un tratamiento contra la ansiedad y parecido de salud mental, donde tiene que tomar medicación, tiene que saber que hay un límite donde tomas en lo menos posible, podés conducir. Es más, cuando sacás el registro, te preguntan, ¿usted toma algo para dormir? ¿Toma algo para esto? Porque te disminuye los reflejos. Sí, obviamente. Y un montón de otras cosas, ¿no? Sí, obviamente que sí. Pero bueno, o sea... Y mirá a la pobre mujer, o sea, ¿en qué terminó? ¿Entendés? Atropellando a una persona. ¿Sabes la culpa que va a tener cuando vea la realidad bien de lo que pasó? Porque quizás todavía quedó en shock. Que mató a un turista, brasilero, una persona, no importa. Sí, bueno. Porque, a ver, quizás fue negligente y tomó las pastillas o no las tomó. Claro, pero vos haces muy hincapié en que estaba haciendo un tratamiento sí o sí actual. Es lo que declaró. Actualmente. La declaración por Zoom que dio, no sé si actualmente, que venía con un tratamiento, porque quizás lo abandonó el tratamiento. No, te digo porque exacta. Quizás le pasó esto hace 10 años o hace... Y le disparó ahora. Bueno, le pasó... de tener estos síntomas que hace 10 años, quizás no los tuvo más hasta ahora. Entonces es válido. No podemos tampoco juzgarla de esta manera como estás haciendo vos. Yo no la estoy juzgando, digo, para las personas en general que están con un trastorno de ansiedad o algo y toman medicación, sepan que tienen que ser responsables y no conducir si toman la medicación que sobrepasa el límite. Eso totalmente de acuerdo. Porque es un riesgo para ellos y para terceros. Eso estoy de acuerdo. Ahora no anularte la vida porque... No, si la señora, como decís vos, hace 10 años le pasó, no le pasó nunca más, y justo la activó, tuvo una desgracia. Sí, Eso bueno. Bueno, seguimos con mucho más en el Gílico, no se muevan.